Vamos a estar preparándonos para recibir la palabra. Yo quiero que usted busque en el libro de Hechos. Realmente me conmovía esta palabra 26. No sé si quizás usted tiene personas que dice: pastor, tengo familias que estoy orando por ellos, pero bueno, les cuesta llegar, son duros. ¿Cuántos tienen alguien que le ha hablado a usted de Jesús y dice: bueno, este es duro, este es incrédulo, este no cree en nada? ¿Cuántos tienen ahí familia? Bueno, esta palabra nos va a alentar, ¿no? Saber que para Dios no hay nada difícil, ¿no? Y dice la Biblia: ¿hay algo imposible para Dios? Nada, ¿no? Y Dios lo que ponía en mi corazón, ¿no? Cuando veía este varón, cómo Dios, al manifestarse con su presencia en el corazón, cómo puede cambiar un corazón duro, un corazón incrédulo, un corazón rebelde, un corazón apático, una persona llena de vicios, y una persona quizás arrogante, soberbia, maligna. Es tremendo lo que puede hacer Dios cuando irrumpe en una vida de una persona, muchas veces que le busca y otras veces que el Señor obra en su soberanía, transformando a personas que quizás dudan, pero Dios se manifiesta y se hace real a su corazón, ¿no? Estaba escuchando hoy el testimonio de un hombre que es un empresario, y cómo él era un adicto y cómo él conoció a Dios, porque dice: yo no creía en nada, ¿no? Y cuando uno puede ver lo que produce la presencia de Dios, ¿no? Recién estuvimos disfrutando un poco de la presencia de Dios, y eso es lo que nos transforma, lo que nos renueva, lo que nos anima, lo que nos llena de gozo, lo que nos da esa fortaleza para levantarnos y dar testimonio de que Cristo está vivo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y cuando uno ve la vida de los apóstoles, el Señor dice que escogió, ¿no?, a sus discípulos para que estuvieran con Él, ¿no? Y para enviarlos a predicar, ¿no? Pero eran personas con un montón de dificultades, de defectos, de problemas de carácter, problemas de incredulidad. Y cuando uno ve estos hombres que eran, digamos, no eran lo mejor que había ahí, ¿no? Pero Dios lo escogió, porque dice que de lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y eso es tremendo, ¿no? Porque Dios es un Dios todopoderoso, y para Él no hay nadie que se pueda resistir. Amén. Así que si estás peleando con Dios, te voy a decir ya de antemano que vas a perder. Porque Dios nos va a derribar, ¿no? Y entonces usted puede ver que los discípulos había un antes y un después. Diga conmigo: un antes y un después. Antes de recibir la unción, eran personas con temores, incrédulos. Algunos negaron al Señor. Recuerdan a Pedro, que los negó. Dice: 3 veces me vas a negar, Pedro. Va a cantar el gallo. Lo negó. Dice, después hay otro pasaje, dice: y todos huyeron. Lo dejaron solo el Señor, ¿no? Vemos que Tomás, el incrédulo, de los hijos del trueno, ¿no? Juan y su hermano querían quemar un barrio, una zona, porque eran incrédulos. Dice: ¿por qué, Señor, nos mandás fuego y los quemás a todos, ¿no? Y vemos como eran personas como nosotros, que Dios está trabajando con nuestras vidas. Amén. ¿A cuánto le está pasando? Dios está trabajando con nuestro carácter, aumentando nuestra fe, llevándonos a santificarnos cada día y a poder realmente disfrutar todo lo que Dios quiere que disfrutemos, ¿no? Pero el toque de Dios, la experiencia con Dios, la experiencia con Cristo, puede transformar a la persona más incrédula que usted pueda imaginar. ¿Cuántos pueden entender? La persona más adicta, la persona más violenta, la persona más psicópata. Dios es tan poderoso que puede transformar el alma. Por eso dice el profeta que Dios iba a cambiar el corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne, ¿no? Dios tiene poder para romper la dureza de la mente, ¿no? La tosudez. Veo que algunos dicen: este es tosudo, este es cabeza dura,
y Dios es tan poderoso que rompe nuestros argumentos. Amén. Deshace los argumentos nuestros en nuestra mente y aún argumentos que el diablo pone cuando Él nos toca con su poder, ¿no? Y vemos a que fue como uno de los apóstoles que no estaba en el grupo, pero que el Señor tenía una gran misión con este apóstol, de llevar el evangelio a los no judíos. Diga conmigo, llevar el evangelio a los no judíos, que eran los gentiles, ¿no? Y Dios ya tenía el propósito con él, pero él era una persona religiosa, una persona que conocía las escrituras, que estaba apegado a las escrituras, pero no conocía a Dios y tenía un corazón duro. Y era tan duro que odiaba a los cristianos. Diga conmigo, odiaba a los cristianos. No los podía ver, ¿no? No los podía ver, pero esto no quedó al azar, sino que el Señor intervino. Dijo, que está causando males a la iglesia, que está maldiciendo a la iglesia, que está trayendo sufrimiento a muchos de mis hijos, yo le voy a mostrar lo que es bueno, de alguna manera, ¿no? Y entonces el Señor lo derribó con su poder, ¿no? Vino la presencia de Dios y dice otros pasajes que lo derribó a él y a los que estaban con él, ¿no? Fue, digamos, algo sobrenatural y él experimentó a Dios, ¿no? Y esa experiencia con Dios le hizo consagrarse y le hizo empezar a predicar y le hizo buscar al Señor y recibir revelación de Dios y escribir cartas y levantar pastores y líderes y diáconos. Dios hizo con él una revolución a través de este hombre, que era un hombre que nadie daría nada por él, en el sentido de que ninguno se iba a imaginar que ese hombre podía ser usado por Dios. Así que usted piense en las personas que tiene a tu alrededor y sepa que para Dios no hay nada imposible. No deje de orar, no deje de clamar, no deje de golpear el cielo, porque el que convence es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, cuando toca a una persona, se le caen los argumentos. Puede haber estudiado, puede haberse formado en filosofía, puede haber tenido una teoría en su mente y un ateísmo galopante, pero cuando es tocado por el Espíritu de Dios, se le caen todas las teorías. ¿Amén? Y entonces el apóstol Pablo fue a predicar y iba en viajes misioneros. Bueno, el pastor que viene este sábado es un pastor misionero. El Señor lo llevó allí, no sé cuántas iglesias plantó y tremendamente usado por Dios, y Dios lo sigue usando aquí, ahora en Buenos Aires. Bueno, el apóstol Pablo era misionero, él llevaba la palabra, él enseñaba, él establecía, digamos, a los ministros en las ciudades para que el reino de Dios se extendiera. Amén. Y qué tremendo, porque por causa del Señor él fue apresado, ¿no? Porque los judíos estaban llenos de ira, porque él estaba hablando de Jesús, que Jesús había resucitado, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, que por la fe recibíamos salvación y vida eterna. Y wow, y entonces era contraproducente, digamos, porque los judíos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿no? Pero él predicaba y hablaba con denuedo y el poder de Dios se desataba. Amén. ¿Cómo se desataba? Haciendo cosas sobrenaturales. Personas eran tocadas, personas eran embestidas del poder de Dios, otros eran liberados de espíritu. Y había un respaldo de Dios sobre él, porque Dios, cuando lo llamó, Dios lo respaldó. Cuando Dios te llama, diga conmigo, Dios te respalda. Amén. Pero en él hubo una consagración. Él se rindió totalmente a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No dudó. Se encontró con Jesús y él tuvo esa experiencia poderosa. Y si usted me acompaña a este capítulo 26, versículo, vamos a leer 4, ¿no? Ahí él comparte su vida antes de tener ese encuentro con Dios. Amén. ¿Y cuántos recuerdan su experiencia con Dios, ¿no? Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Amén.
No, ni el gato estaba, ¿no? Volaba el gato, volaba el perro, ¿no? Mirábamos el espejo y nos peleábamos con el espejo, ¿no? La plata no nos alcanzaba, bueno, ahora también el Señor nos ayuda, pero tantas otras cosas, ¿no? Que vivíamos amargados, llenos de resentimiento, de bronca, afanados, perturbados. Nada nos conformaba, nada nos contentaba, porque el vacío que hay en el corazón solo lo puede llenar Jesús. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces usábamos sustitutos, ¿no? La gente usa sustitutos para llenar sus vacíos, pero luego ese sustituto dura un tiempo y el efecto dura poco. Pero el efecto de un encuentro con Jesús, el efecto de tener una experiencia con Jesús, te dura para toda la vida. Amén, hasta que Él nos lleve. Y Él aquí, Él empieza a dar su testimonio Él fue pasando por diferentes hombres porque los querían juzgar, pero iban pasándole de uno, como diciendo, iban pasando la pelota de uno al otro hasta que llegaba al César, ¿no? Pero no le encontraban nada para matarlo, para encarcelarlo. Pero bueno, él ahí aprovechaba a dar testimonio a esos líderes, a esos gobernadores, a esa gente que eran, digamos, los que gobernaban, digamos, era el Imperio Romano. Entonces el apóstol Pablo daba testimonio de cómo él había tenido ese cambio, ese antes y ese después. Y él daba testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios y daba testimonio que Jesucristo había resucitado de los muertos, ¿no? Ese es el Evangelio, ¿no? Ese es el Evangelio, la obra de Cristo, lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Y él predicaba ese Evangelio, ¿no? El Evangelio de poder, el Evangelio de Cristo. Y cuando él iba, él decía, yo no vengo con palabras humanas, de humana sabiduría, sino vengo con demostración de poder del Espíritu. Amén. Y el Espíritu de Dios muchas veces caía y la gente comenzaba a hablar nuevos idiomas. Y eran embestidas del poder de Dios, porque ese hombre que en un tiempo era de alguna manera un hombre vacío, religioso, resentido y que aborrecía a los cristianos, se convirtió en un hombre lleno del amor de Dios, lleno de la ternura de Cristo y lleno del poder del Espíritu Santo, porque él fue lleno de la presencia de Dios. Y esa cobertura, esa embestida del Espíritu de Dios le llevó a poder hacer la obra que él tenía que hacer y le dio el valor para estar dispuesto a morir por Cristo, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pero también nos da valor. Amén. Valor para enfrentar los problemas, valor para enfrentar a las personas con respeto, valor para tomar decisiones. Digamos, el Espíritu Santo no solo que nos ayuda en la transformación de nuestra vida, de nuestro carácter, sino también nos ayuda en las cosas cotidianas, porque dice que Él nos guía a toda verdad. Amén. Y aún dice la palabra que nosotros tenemos la unción del Santo. Amén. Tenemos la presencia de Dios que nos da el discernimiento de lo que es falso y lo que es verdadero. Amén. Y entonces podemos tener sabiduría de lo alto cuando nosotros somos llenos del Espíritu, empezamos a tener la sabiduría de lo alto y podemos discernir las cosas que quizás una persona común no puede. Pero fíjese lo que dice el capítulo 26, versículo 4. Y aquí cuenta su vida, ¿no? Su testimonio. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé con mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta, nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, ¿no? Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos, ¿no? Él estaba ahí testificando y esto que vamos a seguir leyendo es cómo era este hombre
antes, ¿no? Uno puede ver personas que eran de una manera antes de tener un encuentro con Jesucristo y puede ver cuando esa persona realmente es transformada por el amor de Dios, su corazón cambia, su pensamiento cambia, sus prioridades cambian y realmente es un testimonio de cambio, de vida, de lo que Cristo puede producir en un corazón que le busca y que cree que es el Hijo de Dios. Amén. Y cuando yo leía esto digo, qué tremendo, ¿no? Uno escucha al apóstol Pablo y dice, wow, qué tremendo el apóstol Pablo, las cartas apostólicas, la sabiduría, la revelación y todo lo que nosotros leemos sobre el apóstol Pablo. Pero cuando vemos lo que era antes de tener ese encuentro con Cristo, usted diría, si yo fuera Dios a este ni lo tengo en cuenta. Y fíjese lo que dice, cómo era el corazón de este hombre que era religioso, pero no conocía a Dios. Diga conmigo, era religioso, pero no conocía a Dios. Quizás usted conoce mucha gente que son religiosas, ¿no? De diferentes religiones o que dicen ser evangélicos, que son muy estrictos en el cumplimiento de ciertas cosas, pero no conocen a Dios. Porque cuando no conocemos a Dios no podemos ser transformados. ¿Cuánto entienden esto? Porque la transformación de nuestra mente y la sanidad de nuestro corazón lleno de cosas feas que adquirimos en el mundo no se pueden limpiar si usted agarra jabón blanco y un cepillo. ¿No? El pecado solamente es limpiado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando uno recibe a Cristo y cree que es el Hijo de Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Una persona que no se arrepintió, una persona que no tuvo un verdadero encuentro con Cristo, es una persona que tiene una vida, diga conmigo, religiosa. Puede cantar corito, puede ir a la iglesia, puede enseñar, puede predicar, pero su corazón no ha sido transformado. Amén. Usted va a ver esto en otras religiones y quizás en el pueblo cristiano también. Muchas personas que van a las iglesias que no faltan, que diezman, que ofrendan, que colaboran, que aún trabajan en la iglesia y todo, pero hay mucha gente que no conoce, no ha tenido un encuentro con Dios y al no tener un encuentro con Dios no tiene transformación, no tiene cambios. Pero fíjese lo que era el corazón de este hombre y cuando lo leía con mi esposa estábamos estudiando allí abajo de los árboles y me impactó, ¿no? Porque digo, qué tremendo es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, es tan poderoso, que no hay duro que se pueda resistir al amor de Dios. Y fíjese el corazón de este hombre religioso, conocedor de la Biblia, del Pentateuco, de todas las leyes judías, pero él no conocía a Dios. Y fíjese lo que era este hombre, mire qué joyita. Dice el versículo 9, 26:9, ¿lo tiene por ahí? Dice, yo ciertamente había creído que mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Qué quería él? Hacer cosas en contra de Jesús y en contra de los discípulos y en contra de todo aquel que hablara a Jesús, digamos. Esa era su meta, ¿no? Oponerse al pueblo de Dios, a los cristianos. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén, y escuche, yo encerré en la cárcel, piense cuando leemos esto, yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, de los hermanos, de los cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, ¿qué dice? Yo di mi voto, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo la crueldad, la dureza, la falta de compasión que tenía este varón, este hombre, ¿no? Y escuche el 11, escuche, y muchas veces, diga, muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, ¿no? Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¡Wow! Dice, muchas veces los castigué. Imagínense un tipo que va a las casas de los cristianos y los garrotea con el látigo y le da, y los forzaba a blasfemar y los perseguía. Digamos, usted podría decir, pero este es Satanás.
Sí, era Satanás. Estaba usado por Satanás. Hasta que encontró con Jesús, ¿no? ¿Cuánta gente que en otro tiempo fue usada por Satanás, ¿no? ¿Cuántos testimonios hay de personas que tenían pactos con el diablo? Personas que no tenían un afecto natural, su corazón era frío, ¿no? ¿Cuántos testimonios, no? Yo muchas veces me reúno con los pastores que van a las cárceles y personas que Dios está transformando y que Dios está cambiando, y personas que en otro tiempo eran duras, eran crueles, eran violentas, eran psicópatas, eran personas sin compasión, así como el apóstol Pablo, hasta que tuvieron un encuentro con Jesús, ¿no? Muchos de ellos sirven al Señor, algunos son siervos, otros sirven de una manera u otra y otros testifican. Mi vida pasada era de esta manera, pero cuando conocí a Jesús, no dice cuando conocí esto, cuando conocí a un pastor, cuando conocí a los hermanos, cuando conocí a Jesús. Porque el tema es tener un encuentro con Cristo. Porque usted puede tener un encuentro con el pastor, no va a pasar nada. Usted va a tener un encuentro con la iglesia, el templo, no va a pasar nada. Pero si usted busca y tiene un encuentro con Jesús, su vida será cambiada, como la del apóstol Pablo, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Porque si usted después léalo en su casa, usted puede decir, ¿cómo puede ser que Dios use a este tipo? Yo, si fuera Dios, no lo uso ni loco, tanta maldad. Pero Dios es misericordioso. Dice que Él no quiere que nadie se pierda. Así que usted ore. Si usted tiene un vecino que no le saluda, vecino, Dios le bendiga, le va a odiar, pero usted salúdelo igual, bendígalo, dele una mano. Si usted ve a una persona que no se pelea con todo, que no está bien ni con el espejo, es porque necesita a Jesús. Personas solitarias, personas depresivas, que están tristes, que no saben lo que es. Una vez me dijo un hombre, yo no sé lo que es la felicidad, más de 50 años tenía el hombre, ¿no? Personas que no son felices, ¿no? Porque Cristo nos hizo feliz. Y la felicidad no pasa por las cosas externas, sino pasa por tener a Cristo en el corazón, ¿no? Y eso produce en nosotros contentamiento y nos hace disfrutar la vida, ¿no? Yo anteayer le decía a mi esposa, salgo a caminar a veces cuando en los horarios que puedo, y estaba caminando en una plaza y veía los árboles con los diferentes colores, y yo decía, wow, esto parece el paraíso, ¿no? Y yo digo, gracias Señor, ¿no? por disfrutar de la naturaleza, y nosotros podemos vivir sencillamente, con poco o con mucho hemos sido enseñados, amén, para tener escasez como para tener abundancia, pero en Cristo todo lo podemos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y el Señor llena nuestro corazón de contentamiento porque lo tenemos a Él, y si lo tenemos a Él, dice que lo tenemos todo, amén. ¿Cuánta gente tiene todo y vive quizás con pastillas para dormir? ¿Cuánta gente tiene tantas cosas materiales y se odian con su familia, con sus hijos, con su esposa, o tiene 2 o 3 mujeres? ¿Cuánta gente tiene tantas cosas materiales pero no tiene paz? No haya paz, no encuentra la paz, porque la paz está en Jesús. Tener un encuentro con Jesús. ¿Y cómo tenemos un encuentro con Jesús, pastor? Buscándolo. Buscad a Dios, dice la Biblia, mientras pueda ser hallado. Y deje el impío su mal camino. Deje el pecador o el que hace cosas malas. Abandone esas cosas malas y vuélvase al Señor, que Él quiere traer tiempos de refrigerio, que Él quiere traer paz en el corazón, paz en el matrimonio, paz en el hogar, porque solo Cristo puede traer la paz. Amén. Y aquí empieza a relatar frente a estas autoridades que lo estaban enjuiciando cómo Él experimentó a Cristo, ¿no? Y fíjese el versículo 12, ¿lo tiene por ahí? Y dice 26, 12 de Hechos. Dice, ocupando en esto, iba yo a Damasco, está contando, ¿no? Con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Imagínense, hermano, que los sacerdotes, más allá que estaban los romanos, ¿cuántos saben que los judíos estaban bajo el imperio romano? Pero había una élite sacerdotal que manejaba todos los hilos, ¿no? Y el apóstol Pablo tenía todo el poder para actuar, porque estaba el Sanedrín y estaban todos esos capos que se conectaban con los líderes romanos y que tenían mucha autoridad sobre el pueblo, ¿no? Entonces él iba con un poder tremendo a seguir persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos porque los odiaba.
y odiaba el nombre de Jesús. Pero Jesús lo amaba. ¿Amén? Jesús te ama y Jesús es el que puede sanar tu corazón. Y quizás decir, pastor, yo me doy cuenta que a veces me sale la ira, me sale el enojo y me sale la bronca y tengo venganza y tengo un montón de pensamientos malos, pero pedirle al Señor que Él te llene de su amor y Dios va a disipar todas esas cosas y vas a vivir una vida sana, libre de tantas cosas que produce la amargura, el rencor, el resentimiento, la venganza y la falta de perdón. Fíjese aquí, dice el versículo 11, cuando al mediodía, oh rey, viene contando, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, ¿no? ¡Wow! Imagínense, él iba con el caballo, cayeron todos. ¿Vio cómo a veces el Señor toca a las personas? Porque no las toca mi esposa, no las toco yo, las toca Dios. Dios es el que tiene el poder, Dios es el que sana, Dios es el que libera. Nosotros solo somos siervos. Y el poder de Dios vino y los tiró y yo digo que habrán masticado un poco tierra, digo también, ¿no? Como diciendo, vos sos orgulloso, vos perseguís a mi iglesia, te voy a dar a vos, ¿sabes? Te voy a dar lo que es bueno. Y fíjese lo que pasó, ¿no? En el versículo 15, y yo, dice el apóstol, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Fíjese, piense esto. Él no estaba persiguiendo a Jesús. Jesús ya estaba en la presencia del Padre. Él estaba persiguiendo a los hermanos, a los cristianos. Entonces Jesús dijo, vos me estás persiguiendo a mí porque estás persiguiendo a los míos. Tremendo, ¿no? Diga conmigo, Dios saca la cara por vos, por mí. Dios saca la cara por mí. Deja que te defienda Dios. Oh, pastor, pero me da bronca, me están escrachando por el Facebook, me manda el WhatsApp. Deja que Dios te defienda. No te enganches a combatir porque el diablo quiere que entres en el pleito y no va a ser bueno para tu alma. Amén. Deja que Dios te defienda. Sí, Señor, saca las cosas a la luz. Defendeme vos. Aquí Jesús estaba defendiendo a los hermanos, a la iglesia, ¿no? Y yo soy Jesús, dice, a que vos perseguís. Yo me imagino por decir, pero si yo no te vi, Jesús, a vos. No, pero vos estás persiguiendo a mi iglesia, ¿no? Y fíjese, dice el 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y fíjese que no solo que tuvo un encuentro con Dios, sino que Dios ya le encomendó una misión. Diga conmigo, no solo que tuvo un encuentro, sino que Dios le encomendó una misión. ¿Cuántos saben que todos aquellos que tuvimos un encuentro con Jesús tenemos una misión por cumplir? ¿Cuántos entienden esto? Pastor, yo pensé que yo tenía que venir a la iglesia, cantar 4 coritos y listo, que Dios me bendiga, me prospere, me dé el auto nuevo y me dé una casa nueva. No, hermano, no es así, no es así. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es un llamado a servir a Dios y a compartir el Evangelio, que son las buenas noticias de que Cristo es el Hijo de Dios, que puede traer salvación, vida eterna, y el que cree recibe salvación. Entonces, no solo que tuvo un encuentro con Dios, sino que Dios le encomendó una misión, como Dios nos encomienda a nosotros una misión, ¿no? Ayer estábamos hablando con una hermana y bueno, que por razones laborales no puede congregarse los días normales. Igual estuvimos con ella, oramos y su corazón está aquí porque desea congregarse, ¿no? Entonces yo le decía, tranquila, hermana, porque el lugar donde vos estás trabajando hay mucha gente y ese es el lugar donde vos tenés que ser luz. Ese es el lugar donde tenés que hablar de Cristo. Esa es tu misión. Decirle que Jesús puede salvar, perdonar sus pecados y darle una vida nueva. Y podíamos entender, hermano, que a veces, quizás, justo el pastor que viene el sábado también fue a África y a diferentes países, quizás todavía el Señor no te mandó a África, pero bueno, te mandó el trabajo donde estás, ¿no?
Pastor, pero en mi trabajo están todos rendemañados, hablan malas palabras, muestran fotos. Pero ahí Dios te mandó para iluminar. Amén. Para que marques la diferencia, para que digan, pero vos no hablas malas palabras como los demás, vos no engañás a tu esposa como los demás, vos no le robás al jefe. ¿Vos, qué sos vos? ¿Por qué sos diferentes? Porque me encontré con Jesús. Amén. Y fíjese que el Señor aquí, con esto quiero concluir, le encomienda la tarea, como el Señor nos encomienda la tarea a cada uno de nosotros, los que decimos seguir a Cristo y ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Bueno, esto nos encomienda también a nosotros, ¿no? Porque Dios quiere que seamos partícipes, que estemos, no que estemos en la tribuna, que estemos en el equipo que patea. Amén. Mira lo que está a tu lado, bajate la tribuna, decirle, basta de tanta tribuna, ¿viste? Y fíjese lo que dice, lo que le dijo el Señor, versículo 16, con esto dice, pero levántate, escuche, ¿qué le dijo? Levántate, ¿qué más? Ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido, ¿no? Apóstol Pablo, imagínense, estaba tirado como un perejil ahí, y se levanta, ¿no? Levántate porque te quiero hablar, y te quiero decir lo que tenés que hacer, Pablo. Bastante lío hiciste en la iglesia, ¿no? Y fíjese que acá el Señor le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, escuche, para ponerte por ministro, ¿no? Alguien que ministra es alguien que sirve a Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Ministrar. ¿Qué significa? Servir a Dios. Te he puesto como ministro para que me sirvas a mí, ¿no? ¿Y qué más? Dice, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido, para ponerte por ministro, ¿y qué más? Y testigo de las cosas que has visto y de las que ellas en que me apareceré a ti. Le dijo, tenés que testificar que yo estoy vivo, tenés que testificar que yo soy el Hijo de Dios, tenés que testificar que yo puedo transformar los corazones como transformé el tuyo. Hermanos, nosotros tenemos que ser testigos. Para esa es la unción. Diga conmigo, para esa es la unción. El Señor nos unge con su presencia, nos llena con su gloria. ¿Cuántos están contentos cuando la gloria te toca? ¿Cuántos están contentos? Bueno, no es para quedarnos las enramadas y decir, uy, qué lindo, Señor, me quedo acá. No, es para que vos des testimonio y yo dé testimonio a la gente que no conoce a Jesús. Para que seas testigo, para que hables de mí. Es importante entender esto, hermano. Una vez me contaron que había una persona que no sé cuántos años estaba en el trabajo. Era una persona que predicaba y que tenía un grupo de personas y nadie sabía que era cristiano. Yo me quería morir, hermano. Me quería arrancar los pelos. Porque qué tremendo, ¿no? Cristianos de servicio secreto, nadie se da cuenta. Y la Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios. Amén. No tenemos que avergonzarnos, porque no estamos siguiendo ni una secta, no estamos siguiendo ni una religión, ni una denominación, ni un pastor. Estamos siguiendo al Hijo de Dios, que es Jesucristo de Nazaret. Amén. Y tenemos que ser valientes, pero ese valor viene cuando tenemos un encuentro con Dios. Amén. Por eso Jesús le dijo, vayan y esperen la promesa, porque ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y entonces, diga conmigo, entonces van a abrir la boca, van a testificar. Si estamos llenos del Espíritu, no podés dejar de hablar de Jesús. Seguro, no vas a hablar en el horario de trabajo, ¿no? Porque, pastor, estoy hablando de Jesús toda la mañana. No. Lo podés hablar en el momento donde tomás algo, cuando comés, ¿no? Pero para eso Dios nos puso, para que seamos testigos, para que hablemos de Cristo y podamos decirle que Jesucristo es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es el camino al cielo y que Él murió por nosotros en una cruz. Amén. Y fíjese que le dijo algo más el Señor. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, ¿no? ¿A dónde lo enviaba el Señor? A los no judíos. Diga conmigo, a los no judíos. Yo te envío ahí, donde no conocen la ley, no conocen nada, pero yo los amo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la palabra, ¿no? Y es tremendo, ¿no?
porque fíjese qué directiva más le dio, el 18. Dice, para que abras sus ojos. ¿Para qué nos envía el Señor? La Biblia habla mucho de los ojos del entendimiento. Vio que hay gente que a veces ve pero no ve. Está como su mente embotada, para que le abras los ojos. Fíjese que hay gente que está buscando una salida y sus ojos están cegados y va a lugares donde no está Dios y sigue peor que antes. ¿Ha pasado? ¿Ha conocido alguna? Fui a tal lugar, me adivinaron esto que el otro, pero estoy peor y encima me sacaron plata. Estoy más pobre encima. No me arreglaron nada y estoy más pobre. Pero fíjese, para que abras los ojos. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. ¿Qué simboliza las tinieblas? La maldad, el odio, el resentimiento, la lujuria, los pecados sexuales, la violencia, la muerte, el robo, la iniquidad, la malicia. Eso es las tinieblas. Y estar lejos de Dios es tinieblas. ¿Cuánto entiende? Para que puedan salir de las tinieblas y puedan encontrar a Jesús, que es la luz de este mundo, y a Cristo, que también quiere que nosotros seamos luz para este mundo y testimonio de lo que Cristo hizo en nuestro corazón. No, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y escuche, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Satanás tiene poder, tiene potestad sobre los hijos de desobediencia, sobre los que no conocen a Cristo, sobre los que le dan la espalda a Cristo, sobre los que blasfeman con Cristo. Satanás tiene autoridad, pero Dios quiere libertarlo. Amén. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? También era religioso, pero estaba endemoniadísimo, lleno de violencia, psicópata, perverso, una mente enferma, ¿no? Que cualquiera diría, no, este psicópata no tiene cura. No, la psicología dice que esto no tiene cura. Pero Jesús es el medicamento eficaz. Es el que sana el alma, el que cicatriza tus heridas, el que te alegra y el que transforma pensamientos malos y pone pensamientos buenos, ¿no? Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, es en mí perdón de pecado y herencia en los santificados, ¿no? ¿Para qué te envío? ¿Para qué te envío, hermano? ¿Para qué te envía el Señor? Para que puedan recibir perdón. Porque la gente está bajo juicio. Porque ha quebrantado las leyes de Dios. Y porque necesitan un Salvador. Pero necesitan recibir a Cristo y recibir el perdón de sus pecados y recibir la herencia que tienen los hijos de Dios. Amén. Y que, hermano, nosotros podamos entender que un encuentro con Dios nos va a llevar a ser siervos fervorosos, con el deseo que otros conozcan a Jesús y que experimenten el amor de Dios como nosotros los hemos experimentado. Y para eso necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Amén. Porque cuando estamos llenos de la presencia de Dios y tenemos un encuentro con Cristo, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de testificar lo que Cristo hizo en nosotros. No podemos dejar de testificar que Él sigue obrando en este tiempo. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso? Aleluya, al que vive, al que está aquí en esta noche y al que quiere usarte, tocarte y transformar tu vida y tu corazón. Aleluya, gloria a Dios.